Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde en esta semana. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban a nuestro canal si no están suscritos, que le den me gusta y que compartan nuestro mensaje. El nombre de la sección de la Torá, de la Parashá, que vamos a ver en esta semana, se llama Vayeshev, que la encontramos en el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 37, verso 1 en adelante. Voy a leer unos versos y luego vamos a proceder a hacer un resumen de estos pasajes. Dice: y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las crónicas de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos junto al rebaño. Pero era un joven con los hijos de Filca y los hijos de Silpa, las esposas de su padre, y traía Joseph malos informes acerca de Israel. Amaba a Joseph más que a todos sus hijos, ya que él, dice, era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de lana fina, y vinieron sus hermanos vieron sus hermanos que él era a quien amaba a su padre, que a todos sus hermanos, y lo odiaron y no podían, dice, hablar con él en forma pacífica. Entonces, dice aquí en el primer pasaje de esta sección de la Torá, Vayeshev, que está en el libro de Génesis 37, Bereshit, y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre. Muchos comentaristas de la Torá manifiestan que todo lo que le sucedió a Jacob, es porque él decidió establecerse. Muy diferente a Abraham, muy diferente a Isaac, que habían peregrinado y por todos lados donde ellos iban, pregonaban del único y verdadero Eloah, del único y verdadero Dios, del Dios de Israel. Jacob, si bien es cierto, se estableció en tierra de Canaán, él también empezó a pregonar las verdades, pero cuando uno está quieto, como que a nuestro Padre Celestial no le agrada, no le gusta, y le vinieron una serie de vicisitudes. Nosotros en esta sección de la Torá vamos a ver la vida de Joseph, que está entrelazada con la vida de Judá. Proféticamente podríamos ver aquí la vida del Mesías, o el Mesías Ben Joseph, o el Mesías sufriente, entrelazada con el Mesías reinante. Y leyendo todos los pasajes que están aquí en esta sección de la Torá, vemos que nos dice que Jacob amaba a Joseph y sus hermanos tuvieron envidia del amor que le tenía a su padre, porque dice la Torá que lo había tenido en su vejez. Y de la misma manera nosotros podemos ver que Yeshua es amado por su padre y sus hermanos no lo aceptaban. De la misma manera Joseph, sus hermanos no lo querían. Jacob le había hecho una túnica de colores, dice la Torá, de lana fina, una túnica que tenía mangas largas. Lo que estaba haciendo Jacob con Joseph es ponerlo como primogénito de sus hermanos, a pesar de que él no era el primogénito. Si bien es cierto, era el primogénito de la mujer que él amaba, pero no era el primogénito de todos sus hermanos, y como tal, la primogenitura significaba que tenía el gobierno de su casa, le correspondía doble porción y también le correspondía el sacerdocio. De ahí la importancia de la primogenitura, pero sus hermanos no lo aceptaban. Y tal es así que dice la Torá que él tuvo unos sueños. En uno de esos sueños él vio que sus hermanos estaban de pie con unas espigas
y él también, y que las espigas de los hermanos se inclinaban ante la de él. Y también tuvo otro sueño donde el sol, la luna y las estrellas dice que se inclinaban ante él. Y Jacob se puso a meditar en esos sueños que él tenía. Y vemos que aquí la Torá empieza a nosotros decirnos, esta es Taldot, o esta es la historia de una familia. Y en una familia nosotros vemos que no todo es color de rosa, que siempre va a haber situaciones y circunstancias que se presentan. Y como padre vemos que Jacob aquí tenía un preferido. Y nosotros como padre, y cuando tenemos hijos, también tenemos cierta preferencia hacia nuestros hijos. Y eso que vemos aquí, que generó resentimiento, coraje, odio en los hermanos, también se presenta en nuestras familias, en nuestros hogares, cuando los padres prefieren a un hijo antes que a otro. Entonces, ¿cuál es la lección aquí que nuestro Padre Celestial nos da? Que nosotros como padres debemos aprender a querer a todos los hijos por igual, sin tener predilectos, sin tener privilegios, porque eso a la larga genera resentimiento en nosotros y genera odio hacia los hermanos, porque eso es lo que nosotros vemos aquí en esta sección de la Torá, donde los hermanos deciden matar a Joseph. Estamos hablando de la historia de una familia y vemos que los hermanos deciden que Joseph tenía que morir, pero antes de eso, en el verso 15 del capítulo 37 de esta sección de la Torá, dice, y lo halló un hombre, y he aquí que erraba por el campo, y le preguntó el hombre, diciéndole, ¿qué buscas? Y le dijo a mis hermanos. El Midrash nos dice que este hombre en realidad era un malaj, un ángel enviado de nuestro Padre Celestial, que lo envió para que le diga a Joseph por dónde estaban sus hermanos. Ahora, ¿qué vemos aquí, amados? Si este hombre era un malaj, significa que nuestro Padre Celestial estaba guiando todos los pasos o todos los acontecimientos de lo que estaba pasando. Es decir, que todo lo que sucedió en la vida de Joseph está en las manos de Hashem, en las manos de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial lo permitió de esa manera. Las cosas buenas que le pasaron y las cosas malas que le pasaron. Porque el Midrash nos dice que este hombre era en realidad un ángel, y el Midrash nos dice que en realidad fueron 3 ángeles, porque en esta sección de la Torá a este hombre se lo nombra 3 veces. Y el Midrash nos dice que eran 3 ángeles que se le aparecieron a Joseph. ¿Para qué? Para entretejer todos los sucesos que se dieron. Es decir, que todo lo que pasó con la vida de Joseph, nuestro Padre Celestial lo permitió. De la misma manera en nuestras vidas, amados. Todo lo que sucede en nuestras vidas es porque nuestro Padre Celestial así lo ha querido. Es porque nuestro Padre Celestial así lo ha permitido. Que sean las cosas de esa manera como estamos viendo en esta parashá, y en el verso 18 del capítulo 37 nos dice, y lo vieron ellos, o sea, los hermanos de Joseph, de lejos, y cuando todavía no se había aproximado, ellos conspiraron en contra para matarlo. Y dijeron los unos a otros, he aquí el soñador que viene. Así que ahora vayamos y matémosle. Pero estamos hablando de los hermanos de Joseph que están conspirando para matarlo, amado. Para matarlo a Joseph. Total, más adelante nos dice que ellos resolvieron a Joseph no matarlo, sino que tirarlo en una cisterna. Y sucedió, dice, cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos le arrancaron a Joseph la túnica de colores de lana fina que llevaba encima, y lo tomaron y lo arrojaron a un pozo que estaba vacío, dice que no tenía agua. Y posteriormente, ¿qué es lo que hacen los hermanos, amados? Lo vendieron a una caravana de mercaderes, ¿sí? Lo vendieron a una caravana de mercaderes que lo llevaron, esta caravana lo llevó hacia Egipto. Entonces, vemos que hay gran similitud entre la vida de Joseph y nuestro Mesías. Se dice
que aquí en esta parashá, nuestro Padre Celestial nos está profetizando o está hablando del Mesías sufriente, el Mesías Ben Yosef, pero también nos está hablando del Mesías invicto, del Mesías que viene a reinar, del Mesías Ben David. Porque aquí en esta parashá vemos la vida de Yosef y también vemos la vida de Judá, ¿sí? Entonces las dos vidas de estos personajes están entrelazadas. ¿Y cómo podemos ver que aquí se está hablando del Mesías Yeshua? Es que vemos que el Mesías viene a cumplir doble función. Una función como el Mesías sufriente, que ya vino, y otra función como Mesías reinante, Mesías invicto, el Mesías Ben David. Y así está. Lo que pasa es que nuestros hermanos, la casa de Judá, no ven así. Y los pasajes que hablan del Mesías sufriente están aquí en la Tanakh. Muchas veces esos pasajes los han querido desautorizar o han querido eliminar eso, pero ya está y no se puede esconder la similitud que hay entre el Mesías sufriente y lo que habla la Tanakh. Por ejemplo, en el libro de Isaías, vamos a ver el libro de Isaías, nos da una radiografía completa del Mesías sufriente. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice, verso 1, ¿quién hubiera creído, dice, nuestro mensaje, y a quién se hubiera revelado el brazo de Adonai, porque brotó una planta tierna y como raíz de la tierra seca, no tenía forma ni hermosura para que lo miráramos, ni belleza para que nos deleitáramos en él. Fue despreciado y abandonado por los hombres, un hombre de dolores, familiarizado con la enfermedad, como uno delante de quien oculta su rostro. Era despreciado y no lo estimábamos. Ciertamente cargó nuestros padecimientos, llevaba nuestros dolores, en tanto que nosotros le consideramos golpeado, herido por Elohim y afligido. Pero estaba herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, y por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se volvió por su propio camino, y el Eterno había hecho recaer en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló y no abrió su boca, como cordero que es llevado a la matanza, y como oveja que es muda ante sus esquiladores, no abrió su boca. Fue quitado en medio de la opresión y del juicio inicuo. Y en cuanto a los de su generación, ¿quién entre ellos pensó aquel que fue cortado de la tierra de los vivos por la transgresión de mi pueblo, a quien se debió el golpe? Imagínense, amados, que el libro de Isaías nos está hablando del Mesías sufriente, del Mesías Ben Yosef. Este pasaje de Isaías 53 en muchas sinagogas no lo conocen, ni siquiera lo leen, porque ellos dicen, no, ahí se está hablando de Israel, ahí está hablando del pueblo de Israel, todo lo que está hablando ahí está hablando del pueblo de Israel. Ellos justifican de esa manera. Pero con los demás pasajes que nosotros encontramos en Tanakh, ellos qué tienen que decir. O sea, si bien es cierto, en el libro de Deuteronomio, hay un pasaje que dice que el Padre no pagará los pecados del Hijo, ni el Hijo los pecados del Padre, que cada cual tiene que rendir cuentas de manera personal, cada cual es juzgado por sus faltas. Vamos a ver el libro de Deuteronomio en el capítulo 24, en el verso 16, de Barín, Deuteronomio 24, 16, dice, no serán muertos los padres por los hijos, y los hijos no serán muertos por los padres. El hombre por su propio pecado será muerto. Es decir, amados,
que según el judaísmo dice, nadie puede pagar los pecados de nadie. Es que no estamos nosotros diciendo lo contrario, porque según el Talmud y según los sabios de Israel, la muerte de un justo trae expiación para el pueblo. Eso siempre ha sido así. Por ejemplo, la muerte de Nadab y Abiú trajo expiación para todo el pueblo, y así está recogido en el Talmud. Que actualmente no lo reconozcan o no quieran reconocer estos pasajes donde se habla del Mesías sufriente, del Mesías que tenía que venir a dar la vida por sus hermanos, eso es diferente. Por ejemplo, Joseph fue llevado casi a la muerte, es decir, lanzado a una cisterna, luego de eso llevado a la cárcel, encarcelado, para de ahí salir a reinar y ser el virrey de Egipto. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que nos dice a nosotros el libro de Zacarías. El libro de Zacarías en el capítulo 12. Zacarías 12. Zacarías 12, en el verso 8 dice, en aquel día el Eterno defenderá a los moradores de Jerusalén, y el que tropezare entre ellos ese día será como David, y la casa de David será como un ser divino, como el ángel del Eterno ante ellos. Y sucederá en aquel día que trataré de destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, y volcaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un ruach de gracia y de imploración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y gemirán por quien gime por la muerte de su hijo único, y sufrirán como quien sufre por su primogénito. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del Mesías sufriente. Y yo no estoy leyendo el Nuevo Testamento, por si acaso. Yo estoy tocando estos pasajes que están en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 12 yo estoy leyendo. Y ahí me está hablando del Mesías sufriente y una radiografía completa de Yeshua que nosotros vemos en el libro de Isaías, en el libro de Zacarías, y también lo vemos en el libro de Daniel. Y muchos dentro del judaísmo no quieren aceptar el libro de Daniel, pero está en la Tanakh, no lo pueden negar. En el libro de Daniel, el capítulo 9, verso 26, 9:26, dice, el 9, verso 26, y después de las 62 semanas será cortado, dice, un ungido, y no será más, y el pueblo de un príncipe vendrá y destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inmundicia. Hasta el final de la guerra han sido decretados los asolamientos. En otras traducciones dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. No sé si hay otra traducción, alguno de los hermanos que me ayude a leer otra versión, a ver cómo dice, hermano, no sé si me puede ayudar ahí, en voz alta. A ver qué dice ahí. ¿Cómo es? Daniel 9:26. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí del pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario. Amén. Será conmutación y de la tierra de los demás. Amén. Entonces, en esa versión que está leyendo el hermano, me está hablando que se le quitará la vida al Mesías. O sea, se está profetizando que nuestro Padre Celestial iba a enviar un Mesías y que a ese Mesías
se le iba a quitar la vida. De lo mismo está hablando Isaías y de lo mismo está hablando Zacarías, amados. ¿Sí? De que nuestro Padre Celestial iba a enviar al Redentor y que al Mesías se le iba a quitar la vida. Es decir, un Mesías sufriente, tipología de Ben Joseph, de Joseph, y un Mesías invicto que viene a reinar, el Mesías Ben David, que nosotros es el que estamos esperando. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice aquí mismo en el libro de Daniel. El libro de Daniel. Siete. 13 y 14, Daniel dice, vi, dice, en las visiones nocturnas que venía, dice, con la nube del cielo, uno como un hijo de hombre que se presentó ante el anciano de días, traído ante él, y se le dio dominio, gloria y un reino para que le sirvan todos los pueblos, todas las naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno y no perecerá, y su reino no será jamás destruido. Está hablando aquí de quién, amados, del Mesías Ben David, del Mesías que tiene que venir, ¿sí? Entonces, un mismo Mesías, pero con dos propósitos, ¿sí? Con dos funciones, una diferente de la otra. Vamos a ver lo que nos dice Ezequiel, en el capítulo 37 de Ezequiel, en el verso 16, nos dice Ezequiel 37, 16, y tú, hijo de hombre, tómate un palo y escribe sobre él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Y luego dice, toma otro palo y escribe sobre él para Joseph, el báculo de Efraín, y de toda la casa de Israel, sus compañeros, y júntalos uno con otro como un solo palo, para que se unan en su mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿qué has de decirnos? ¿Qué quiere significar esto? Le responderás, así dice el Adón, he aquí que tomaré el palo de Joseph, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán en mi mano, dice, y los palos donde los escribas estarán en tu mano delante de los ojos de ellos, y les dirás, así dice Elohim el Eterno, he aquí que tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron y los reuniré de todas partes y los extraeré a su propia tierra y haré de ellos una nación y en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será a ellos, y no serán más dos naciones, ni serán más divididos en dos reinos, ni se contaminarán más, dice, a sí mismos con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones, dice, sino que yo los salvaré a todos los moradores donde han pecado y los purificaré, de modo que será mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces, amados, la redención final no es solo para una casa. Eso nosotros tenemos que tenerlo claro de acuerdo a lo que nos dice la palabra de nuestro Padre Celestial, las profecías. Es decir, que en el final de los tiempos, cuando venga el Mashiach, Ben David, nuestro Padre Celestial va a unir las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y en la mano del Mesías vamos a hacer un solo pueblo, dice, un solo pueblo. ¿Sí? ¿Por qué habla aquí de Israel y por qué habla aquí de Joseph? Porque cuando Jacob bendice a los hijos de Joseph, los adopta como hijos suyos. Y la bendición y la primogenitura, de acuerdo como está en Primera de Crónicas 5, reposa en la actualidad
sobre la casa de Israel, sobre Efraín. Efraín era una de las tribus más numerosas. Cuando la nación de Israel tenía que salir a la guerra, Efraín eran los primeros que salían a la guerra. Era una de las tribus que tenían el ejército más poderoso. Y la bendición recae sobre Efraín. Y las 10 tribus del norte, o las 10 tribus de Israel, que se las conoce como la casa de Israel, también se las conoce como Efraín, se las relaciona con Efraín. ¿Sí? Entonces, amados, en esta parashá nosotros estamos viendo al Mesías sufriente, al Mesías Ben Yosef, pero también estamos viendo al Mesías Ben David, al Mesías que viene a reinar, y nosotros eso lo vemos en el capítulo 38, porque nos habla de Judá. Y dice, y fue por aquella época, en el capítulo 38, verso 1, que descendió Yehudá de sus hermanos y se apartó en dirección de un hombre adulamita llamado Gira. Allí vio Yehudá a la hija de un renombrado mercader llamado Súa, y se casó con ella y cohabitó con ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó el nombre Er. Y concibió nuevamente y dio a luz un hijo y llamó el nombre Onán. Y nuevamente concibió y dio a luz un hijo y llamó el nombre Sela. Y fue, dice, en Gesid, cuando dio a luz. Y tomó, dice, Yehudá una esposa para él su hijo primogénito. Y su nombre era Tamar. Pero él, el primogénito Yehudá, era malvado ante los ojos de Hashem, e hizo Hashem que muriera. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí, amados? Que viene Yehudá y toma una mujer, se casa con ella, ¿verdad? Dice, y tiene hijos, ¿y qué es lo que sucede, amados? De que los hijos que tiene Yehudá con esta mujer eran malos delante de nuestro Abacados. Eran malos porque no hacían lo recto delante de él. ¿Y por qué sucedía eso? Porque la mujer con la cual se casó Yehudá era una cananita. Y hay un mandamiento en la Torá que nuestro Padre Celestial le dio a Moshe y a todo el pueblo, de que no tenían que casarse con las mujeres cananitas. Y el hijo que sale una mala estirpe, sale genéticamente malo ya. Entonces por eso es de que aquí en la Torá dice que este hijo, este primer hijo de Judá era malo. Imagínense que de Judá viene el Mashiach Ben David. Tenía que salir el linaje de los reyes de Israel. ¿Qué reyes hubieran salido si hubiera seguido esa estirpe mala? Reyes malos todos. O sea, no hubiéramos tenido lo que nosotros vemos en Tanakh, en la Torá de David. Estaríamos hablando de otras cosas. Si esa secuencia lógica hubiera seguido. Entonces vemos aquí la intervención divina, amados, para hacer correcciones de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Y dónde está la corrección que hace nuestro Padre Celestial? Porque el primer hijo toma una buena mujer, ¿sí? Toma una buena mujer el primer hijo de Judá, pero lamentablemente no tuvo hijos. El primer hijo de Judá no tuvo hijos y tomó a una mujer llamada Tamar. Dicen que Tamar era una de las mujeres más hermosas que habían ahí en ese territorio. Un cuerpo espectacular, una figura espectacular y un rostro espectacular. Era hermosísimo. Y este no queriendo que el cuerpo de esta mujer se le dañe, dice que vertía en tierra. Eso dice el Midrash, vertía en tierra, para que no salga embarazada. Y eso le desagradó a nuestro Padre Celestial.
Eso le desagradó. Y viene, porque según la Torá, si él no tuvo hijos, le correspondía al hermano levantar descendencia al hermano, y el hermano viene y también hace lo mismo. Y también hace lo mismo, vertí en tierra, y Hashem lo mató, o sea, murió. Y murió este. Ahora, ¿qué vemos, amados? Que nosotros los hombres debemos cuidar nuestra semilla, debemos cuidar el semen, amado. Porque lo que hicieron ellos le desagradó a nuestro Padre Celestial. Y le desagradó. Entonces, viendo que los dos hijos de Judá, que le había dado, que tenía como esposa a Tamar, no le daban descendencia, le quedaba un tercer hijo, el menor, pero no se lo quiso dar. No se lo quiso dar, y más adelante dice que la mujer de Judá fallece, murió, se quedó sin mujer, y él fue a vender sus cabritos, la lana y todo eso que tenían a un pueblo, ¿sí? Y vio Tamar que el hijo menor de Judá ya había crecido y no se lo daba. Entonces Tamar, ¿qué hizo? Se disfraza de prostituta, dice la Torá, y seduce a Yehudá para que esté con ella, y ella sale embarazada y Yehudá, eso está acá, vamos a leer aquí, dice, y se le dijo a Tamar, estamos en el capítulo 38, el verso 13, y se le dijo a Tamar lo siguiente: aquí tu suegro sube a Tina a esquilar las ovejas. Y ella se quitó, dice, sus atuendos de viudez, se cubrió con un velo y se arropó y se sentó, dice, junto al cruce de los caminos que están en la ruta de Tina, pues ella vio que había crecido Sela, el hijo menor de Judá, y que ella no se lo había dado por esposo. Y entonces la vio Judá, pensó que era una prostituta, que ella había cubierto su rostro, y se desvió del camino hacia ella y dijo: ven, por favor, y déjame cohabitar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y dijo: ¿qué me darás si cohabito contigo? El verso 17 dice: respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras. Y dijo: siempre y cuando me dejes una prenda hasta que vuelvas. Y dijo: ¿qué prenda te daré? Y respondió ella: tu sello, tu manto y tu báculo, tu bastón en la mano. Y él se los dio, dice. Él se los dio. Y después le reportan que la nuera de Yehudá estaba embarazada. Y él manda que la saquen y la apedreen, ¿verdad? Y ella manda decir de la persona: ¿quién es esto? Es que estoy embarazada. Y ella le manda a Yehudá el báculo, el bastón, el manto y el sello. Y ella dice, según la Torá, dice: ella es más justa que yo, porque yo debí darle a mi hijo menor que ya creció y no se lo di. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, amados? ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Que nuestro Padre Celestial está haciendo todo para hacer una rectificación, y eso nos lo dice el Midrash, y aquí se van a quedar sorprendidos con esto que nos dice el Midrash, amados. Miren lo que dice el Midrash. El hijo mayor, se casa con Tamar, la justa, la hija de Shem, hijo de Noach. Es decir, que Tamar era hija de Shem, amados. Y de esa manera nuestro Padre Celestial permitió rectificar el error que había cometido Yehudá al casarse con una cananita. Se dieron los sucesos para que Tamar salga embarazada de Yehudá y se enderece la genealogía y no salga una genealogía torcida. Porque de ahí tenía que venir el Mesías ben David, de ahí tenía que venir, ¿verdad?, los reyes de Israel que iban a reinar en Israel. Entonces ahí nosotros podemos entender esto de por qué suceden estos sucesos que se dan aquí en la Torá, que nuestro Padre Celestial los nombra, pero tenemos que irnos a la Torá oral para poder comprender todo esto. Y ahora sí, sabiendo que Tamar es hija de Shem, entonces ahí sí viene un linaje puro,
para Israel. ¿Sí? Vamos avanzando un poco más. Vamos avanzando un poco más y entramos ya en el capítulo 39. En el capítulo 39 vamos a ver varias enseñanzas aquí. En el capítulo 39 dice, y José fue bajado a Egipto y lo compró Potifar, cortesano de Faraón, jefe de los carniceros, un renombrado egipcio de los israelitas que lo había hecho descender allí. Estuvo Hashem con José, dice, y se transformó en un hombre próspero, exitoso. ¿Sí? La palabra para éxito en hebreo es Haxlajá, y permaneció, dice, en la casa de su amo egipcio. Y percibió su amo que Hashem estaba con él y que todo lo que él hacía, Hashem lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia ante sus ojos, y lo asistió y lo colocó a cargo de su casa, y todo lo que poseía lo puso bajo su custodia. Aquí vemos dos términos, amados, dos términos en esta sección. Haslajá y Berajá. ¿Qué es Haslajá? Dice que todo lo que hacía José, todo Hashem lo hacía prosperar, ¿sí? Todo lo hacía prosperar, y él era próspero, y como tenía esa bendición de parte de nuestro Padre Celestial, toda la casa de su amo egipcio también era bendecida. Es decir, que la prosperidad derrama bendición. ¿Qué es lo que nosotros debemos prospender, amados? Prosperar en todo lo que nosotros hagamos, para poder derramar bendición sobre lo que está a nuestro alrededor. Porque si nosotros no prosperamos, ¿cómo vamos a dar bendiciones? Aquí en este caso vemos que la prosperidad y la bendición no dependen de un sitio, no dependen de un lugar, dependen de cada uno de nosotros. Porque José está siendo vendido en la casa de un egipcio que era uno de los hombres que tenía a cargo de parte del faraón, ¿verdad? Un pueblo. Este hombre, según algunos comentaristas de la Torá, dicen que era hasta homosexual, ¿sí? Era hasta homosexual. ¿Cómo la bendición de Hashem va a llegar a esa casa, una casa corrupta? Una casa donde había idolatría, una casa donde había paganismo. ¿Producto de qué se derramó la bendición ahí? Producto de José. Producto de José. Las bendiciones, amados, y la prosperidad no tiene que ver con el lugar donde te encuentres. No tiene que ver con tu familia. No tiene que ver con tus hijos. No tiene que ver absolutamente nada. Tiene que ver con tu conexión con Hashem, con la conexión que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Por eso vinieron la bendición, vino la prosperidad, y todo lo que José tocaba era exitoso. ¿Qué quiere decir que era exitoso? Es decir, amados, todo lo que él hacía, lo hacía bien, y había resultados en todo lo que él hacía. ¿Pero por qué? Muchos comentaristas de la Torá dicen que se llegó a este nivel cuando José aceptó todos los designios de Hashem. Cuando José no le reclamó absolutamente nada a nuestro Padre Celestial de todo lo que le había pasado. Cuando él perdonó a sus hermanos de lo que le habían hecho. Miren que nosotros estamos en una posición muy privilegiada, amados. Porque, escúchenme, amados, los que están aquí presentes y los que nos están escuchando en esta transmisión. Aquí los hermanos de José lo despreciaron. No sé si tus hermanos te desprecian.
Los hermanos de Joseph lo querían matar. No sé si a ti tus hermanos te han querido matar. Los hermanos de Joseph lo mandaron a una cisterna, ¿sí? Los hermanos de Joseph lo vendieron. No sé si a ti te han vendido, ¿sí? Lo vendieron como esclavo. Fue a la casa de un israelita a servir como esclavo. Entonces, si a ti no te ha pasado ninguno de esos sucesos que estoy nombrando, estás por arriba de Joseph todavía, porque no te ha pasado eso. Para que las bendiciones de Hashem se volquen sobre tu vida. ¿Y cuál es el secreto de Joseph, amados? El perdonar, el no guardar rencor, ¿sí? Y obedecer los mandamientos de nuestro abacados y cuidó su semilla. Dice que Joseph era bello de aspecto, bello de rostro y bello de cuerpo, tenía un cuerpo atlético. Y la mujer de Potifar, el amo egipcio que tenía Joseph, lo deseaba, y según lo dice el Midrash, 3 veces al día esta mujer se cambiaba de ropa para que Joseph la vea, porque estaba trabajando Joseph ahí como esclavo. Esta mujer le ofreció riquezas a Joseph, lo sedujo todos los días por 1 año seguido para que se acueste con ella. Y Joseph, amado, no claudicó. Joseph prefirió ir a la cárcel a desobedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Esa es la diferencia entre Joseph y nosotros, amados. Se mantuvo firme hasta el final, a pesar de las consecuencias que eso a él iba a traer. Fue acusado falsamente de que estuvo con ella cuando no fue así. Y producto de eso, lo metieron a la cárcel. Pero aún en la cárcel, nuestro Padre Celestial hacía prosperar todo lo que él hacía. Podríamos decir, está en la cárcel, un lugar inmundo, un lugar donde hay presos, donde hay gente que desobedece Torah, gente que no está haciendo ningún mandamiento de nuestro Padre Celestial, pero ahí nuestro Padre Celestial a Joseph lo hacía prosperar. Porque yo he escuchado, amado, yo he escuchado personas, no vayas allá, que allá no está la bendición no depende del lugar. La bendición no depende de un sitio. Joseph en la cárcel era bendecido. Joseph en la cárcel de un pagano, de un idólatra, hizo que todo lo que tenía ese hombre sea bendecido. Entonces las bendiciones, amados, dependen de cada uno de nosotros. Debemos explorar hacia adentro, amados. ¿Cómo estoy delante de Hashem? ¿En qué de pronto he desobedecido? Y corregir, ¿sí? Hacer tikkun, hacer reparación. Nosotros vemos en Atanak otro suceso muy similar a la vida de Joseph, el Melech David. Hay un suceso que el Melech David fue vituperiado, le lanzaban piedras, y él ya era rey, pero no de todo el reino. El hijo de él se levantó en contra de él para quererlo matar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David, amado? No abrió su boca. No abrió su boca, amados. Vamos a ver si encontramos este suceso en Samuel. En Samuel. El libro de Samuel. En el número 2. Samuel 2. O segunda de Samuel, que se lo conoce. En el verso 5 en adelante. Nos dice la Tanakh. En el libro de Samuel, capítulo 16, verso 5, y cuando el rey David vino a Bahurín, salía de allí, dice, un hombre de la familia de la casa de Shaul, llamado Simei, hijo de Gera, salía y profería insultos. Al acercarse de él, arrojó piedras a David y a todos los siervos del rey David, y éste tenía a su derecha y a su izquierda, y a toda la gente y a todos los hombres fuertes. Y así decía Simei cuando insultaba: fuera, hombre sangriento e indigno, el Eterno
ha hecho recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado ahora. El Eterno ha entregado el reino en la mano de Absalón, tu hijo, y he aquí que estás enlazado, dice, por tus propias maldades, porque eres sangriento. Dijo entonces Abisai, hijo de Sarbia, al rey: ¿por qué este perro muerto ha de insultar a mi señor rey? Te ruego que me dejes ir y sacarle la cabeza. Pero el rey contestó: ¿qué tengo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Dejad que maldiga, porque el Eterno le ha dicho: maldice a David. ¿Quién entonces ha de preguntarle por qué hace esto? Y David dijo a Abisai y a todos los siervos: he aquí que mi hijo engendrado de mi cuerpo busca mi vida, cuanto más este benjamita. Dice, ahora dejarlo, dejad que maldiga, porque se lo ha dicho Adonai. Amados, a nosotros medios nos dicen una palabrita y enseguida explotamos, ¿sí o no? A nosotros ni nos dicen nada. Y enseguida, no, que me miró mal, que me dijo esto, que dijo lo de acá. Nos dicen A y respondemos A, B, Z y todo el abecedario. Aquí, amados, el rey David, al no contestarle a esta persona que lo estaba injuriando, a esta persona que le estaba lanzando piedras, porque ya era rey, pero no de todo el reino. Era rey de ciertas tribus y su hijo se había levantado para quitarle esas tribus que tenía todavía, ¿sí? Pero, y él tenía un general, y el general del rey David le dice: déjame que voy y le saco la cabeza. Tenía el poder para hacerlo. Pero el rey David no dijo absolutamente nada. Pase lo que pase en nuestras vidas, amados, cosas buenas o cosas malas, es porque Hashem de esa manera lo ha decretado. Es porque nuestro Padre Celestial de esa manera lo ha establecido. Así lo entendió el rey David, así lo entendió Joseph, y ellos no abrieron su boca. Se pusieron en las manos de Hashem. Entonces, las batallas, amados, las establecemos primero en lo espiritual. En los Shamaín, nuestro Padre Celestial lo determinó a David como rey. Y luego de este suceso, nuestro Padre Celestial permitió que David unifique todo el reino y fue nombrado rey de todas las 12 tribus de Israel. Después de este suceso, lo que ganó David al no abrir su boca, lo que ganó David al aceptar los designios de Hashem, de no enfurecerse o coger la justicia por su propia mano. Muchas veces, amados, a nosotros nos place coger la justicia por nuestra propia mano, porque hay mucha injusticia en este mundo. Pero debemos dejar lugar a que Hashem actúe, amados, en la vida de esas personas, y a nosotros lo único que nos corresponde es ponernos en la mano de nuestro Padre Celestial en obediencia a lo que Él ha establecido en su palabra. No les corresponde otra cosa, no podemos juzgar a nadie. Yo no puedo juzgar, por ejemplo, el Midrash dice que muchas de las penalidades, de las cosas que sufrió Joseph, fue porque él informaba mal a su padre de lo que hacían sus hermanos. Y el Midrash dice que en realidad los informes que daba Joseph a su padre eran falsos, porque él no veía bien. De pronto yo estoy juzgando a alguien, y si esa persona que yo estoy juzgando ya se arrepintió y le pidió perdón a Hashem, el que queda mal soy yo. Y muchas veces, amados, nosotros no medimos lo que decimos. Nuestras palabras tienen poder y debemos nosotros medir, controlar lo que escuchamos, lo que decimos, lo que hablamos, amados. Porque eso depende de lo que nosotros estamos recibiendo. Establecimos en lo espiritual primero y luego en lo terrenal. Luego en lo terrenal. Aquí
Cuando Joseph dice que fue vendido en la caravana de los ismaelitas, hay un midrash que dice que a él lo subieron en un carruaje lleno de especies, ahí lo llevaban atado, pero a él no le importaba nada la situación en que iba, porque él iba extasiado percibiendo esos olores, esos perfumes que iban en ese carruaje. Imagínense, amado, una misma situación que para nosotros puede ser trágica, para otro, en cambio, está deleitándose de lo que Hashem le permite oler esos perfumes, que así nada más no los hubiera podido oler. ¿Sí? Y estar, por ejemplo, en la próxima parashá vamos a ver, ¿verdad?, la vida de Joseph en la cárcel, cómo fue, después cómo es sacado para reinar. Entonces, hay una gran similitud, amados, entre la vida de Joseph, ¿sí? Entre la vida de Joseph con el Mesías sufriente. Todo lo que pasó Joseph en su vida, todos los sufrimientos que pasó, pero él se mantuvo firme, amados. No claudicó en lo absoluto en cuanto a la obediencia de los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y por eso fue recompensado, amados. Una de las parashá que terminan bien es esta, amado. Esta parashá termina bien, ¿sí? Estamos viendo la vida de Joseph, ¿verdad? Y nosotros lo estamos relacionando, ¿verdad?, con el Mesías sufriente. Pero también en esta parashá vemos la vida de Judá, que lo relacionamos nosotros con el Mesías Ben David, el Mesías que viene a reinar. Un mismo Mesías, pero con dos funciones diferentes, amado. Lo voy a dejar con algo que dice la Misná, amado. La Misná nos dice: en este mundo existen más de 7.000 millones de personas, todas diferentes una de otras. Somos como un grano de arena en la playa. Somos como una gota de agua en el océano. Una sola persona puede hacer la diferencia, amados. Una sola persona puede hacer la diferencia al reparar el mundo a través de actos de bondad, a través de actos de Gesed. ¿Sí? La Misná nos dice: una vida es un universo, y cambia una vida y vas a empezar a cambiar todo el mundo, ¿sí? Con un acto de Gesed, con un acto de bondad. No esperemos cambiar a todo el mundo, amados. Toquemos una vida, toquemos una persona, y estamos haciendo reparación, estamos haciendo rectificar este mundo, ¿sí? ¿A través de qué hacemos esa labor? A través de la Torá, a través de dar a compartir esta palabra. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nos vamos a quedar hasta aquí en este resumen que hemos hecho de esta parashá. Bendiciones del Eterno. Shabbat Shalom con todos.